Este vídeo va a servir como introducción a la factorización de polinomios. Vamos a ver en qué consiste factorizar polinomios, cuáles son las principales estrategias que existen y demás. Entonces, lo primero que debería estar claro es ¿qué es factorizar? ¿Hay algo que hayamos factorizado anteriormente? Pues hemos estado mucho tiempo factorizando números. Por ejemplo, pues sabemos que 30 es 2 por 3 y por 5. Esa es la factorización en números primos de 30. Aunque también podríamos poner 30 como 6 por 5. Entonces, fijaros lo que hacemos con el número 30 en ambos casos. Es ponerlo como multiplicación y los factores de esa multiplicación pues son números más sencillos que aquel que partíamos, ¿vale? Pues eso es factorizar. Es poner un número, en este caso la factorización de números sería poner un número como producto de números más simples. La factorización de polinomios va en el mismo sentido. Es poner p de x como una multiplicación de polinomios y estos polinomios tienen menos grado que el polinomio del que partíamos, ¿vale? Entonces se trata en poner un polinomio como producto de otros polinomios de menor grado. Entonces estos polinomios van a ser más simples. Si son más simples, van a ser más llevaderos a la hora de trabajar con ellos. Por eso se factorizan los polinomios, ¿vale? Poner un polinomio, factorizar es poner un polinomio como producto de polinomios de menor grado, de polinomios más simples. Vale. ¿Cómo nos las vamos a apañar para factorizar? Pues imaginaros que tenemos un polinomio P, lo dividimos entre otro polinomio Q y nos da un determinado cociente y un resto. Ya hemos visto que el dividendo, el polinomio dividendo, que sería P de X, es igual al polinomio divisor multiplicado por el cociente y sumado el resto. Esa es la regla de la división de toda la vida. Vale. Eso se sigue cumpliendo en polinomios. Por tanto, P de X es igual a Q de X por C de X más R de X. Pues imaginaros por un momento que el resto de la división es 0. En esta división que hemos hecho aquí, nos quedaría, si el resto es 0, P de X se podría poner como Q de X por C de X más el resto, que es 0. Es decir, P de X es el producto de Q de X por C de X. Pero claro, Q tiene menos grado que P o el mismo. En el caso de que tenga menos grado, este polinomio tiene menos grado que este. Q tiene menos grado que P. Y el cociente también tiene menos grado que P. Por tanto, hemos dividido el polinomio P en la multiplicación de dos polinomios de menor grado. Y eso es justamente lo que queremos con la factorización. Descomponer el polinomio P en factores de menor grado. ¿Qué vamos a hacer entonces para factorizar? Pues para factorizar un polinomio P de X, buscaremos polinomios que lo dividan, ¿vale? Los polinomios que lo dividen tienen resto 0. Y entonces se pueden poner como
ellos por el cociente de la división. Y como veis, en este caso se factorizan porque no tenemos que sumar nada de resto. Por tanto, vamos a buscar polinomios que los dividen. ¿Y cuál es la forma más sencilla que conocéis de buscar o de buscar polinomios que lo dividen? No, sino cuál es la forma más sencilla que conocéis de dividir polinomios. Pues la regla de Ruffini. Vamos a hacer la siguiente división. Vamos a dividir x a la quinta menos 3x a la cuarta menos 3x al cubo menos 5x cuadrado más 2x y más 8 entre x más 1. Vale. Copiamos los coeficientes de los términos de los monomios de este polinomio. Sería 1, menos 3, menos 3, menos 5, 2 y 8. Cuidado de que estén todos los términos. ¿Veis? Tenemos aquí a la quinta, aquí a la cuarta, aquí al cubo, x cuadrado, x y número. Por tanto, no tenéis ningún problema a la hora de llevar a cabo esta división. Pero tened cuidado porque si alguno de los dos términos no están, debemos de poner un 0 en su lugar. Y ahora, aquí, en el apartadito ese, tenemos que poner el contrario al número que aparece ahí. Como es más 1, su opuesto es menos 1. Vale, bajamos el primer término y sería 1. Los términos que están aquí abajo los multiplicamos por el número que tenemos aquí y los ponemos en el siguiente lugar que tenemos en el polinomio. 1 por menos 1, menos 1. Y ahora los números que están aquí se suman. Tendríamos menos 3 menos 1, menos 4. El número que está abajo se vuelve a multiplicar por el que está aquí. Menos 4 por menos 1 es 4. Y volvemos a sumar aquí. Sería menos 3 más 4, 1. 1 por menos 1 sería menos 1, ¿vale? Hemos vuelto a multiplicar por aquí. Menos 5 menos 1 es menos 6. Volvemos a multiplicar aquí. Menos 6 por menos 1 es 6. 2 y 6 son 8. Y volvemos a multiplicar. 8 por menos 1, menos 8. Y volvemos a sumar. 8 menos 8, 0. Vale. El cociente de esa división sería... Vale. El cociente es lo que aparece aquí. Pues fijaros. Este es el término independiente. Siempre rellenarlo de esta forma. Término independiente. Término con x. Término con x elevado a 2. Coeficiente de la x elevado a 3 y coeficiente de la x elevado a 4. Y ahora ya, una vez que lo tenéis relleno, eso, pues poner el cociente. El cociente entonces sería 1 por x elevado a 4, x elevado a 4, menos 4, x elevado a 3, más 1, x elevado a 2, es decir, x elevado a 2, menos 6x y más 8. Ese es nuestro cociente. Y nuestro resto es 0. ¿Cómo podemos poner entonces el polinomio que hacía como dividendo? Lo podemos poner como x a la quinta, menos 3x a la cuarta, menos 3x elevado a 3, menos 5x al cuadrado, más 2x y más 8, es decir, nuestro polinomio dividendo, se puede poner como el cociente, que lo tenemos aquí anotado, x a la cuarta, menos 4x elevado a 3, más x elevado a 2, menos 6x y más 8, multiplicado por el divisor, que es x más 1, más el resto, que es 0.
Pero claro, eso lo podemos suprimir. Entonces, fijaros, hemos puesto este polinomio como una multiplicación de un polinomio de grado 4 y un polinomio de grado 1. Entonces, en realidad, lo hemos factorizado en dos factores, en dos polinomios de menor grado. Ya hemos comenzado a factorizarlo. Para seguir factorizando el polinomio del que partimos, que es x elevado a 5 menos 3x elevado a 4 menos 3x elevado a 3 menos 5x elevado a 2 más 2x más 8, ahora el que tenemos que factorizar es el que nos ha salido como cociente de dividir f entre x más 1, que sería el x elevado a 4 menos 4x elevado a 3 más x cuadrado menos 6x y más 8. ¿Vale? Ese es el polinomio que debemos factorizar para seguir factorizando el polinomio del que partíamos, ¿vale? Ya hemos factorizado este en dos factores más y entonces lo que nos queda ahora es factorizar al polinomio que marcamos en rojo. Vale, ¿cómo factorizamos este polinomio? Fijaros que antes yo he dicho, vamos a dividir esto entre x más 1, con mucha intención y sabiendo que eso daba resto cero. Eso es porque yo tenía preparada la explicación. Pero ¿cómo lo hacemos si nos enfrentamos a la factorización de un polinomio sin tener nada preparado? Pues fijaros, ahora queremos factorizar lo que tenemos marcado en rojo, es decir, x a la cuarta menos 4x al cubo más x cuadrado menos 6x más 8. Nos vamos a ayudar de Ruffini. Copiamos los coeficientes de nuestro polinomio, 1 menos 4, 1 menos 6 y 8. ¿Vale? No tenemos la necesidad de poner ceros porque no nos falta ningún término de ningún grado. Y ahora aquí se trata de ir poniendo números hasta que consigamos aquí resto cero. ¿Vale? Vamos a ir poniendo aquí números hasta que consigamos resto cero. Hay que poner cualquier número que se nos venga a la cabeza. Podéis decir, pero es que entonces, ¿dónde busco yo los números? ¿Qué pila de números? ¿Qué difícil? Vale. Los números que vamos a poner ahí son los divisores del término independiente. Es decir, el término independiente es 8. Los números con los que vamos a probar ahí son más menos 1, más menos 2, más menos 4 y más menos 8. ¿Vale? Los divisores de 8 y sus negativos. ¿Vale? Esos son los números que vamos a poner aquí a la hora de hacer el Ruffini. Vale. Pues podemos probar con cualquier número hasta que consigamos aquí el resto cero. Voy a probar, por ejemplo, con 2. Pruebo con 2, bajo el 1. Los números que están aquí los multiplicamos por que está aquí. 1 por 2, 2. Y aquí pues sumamos. Menos 4 más 2 sería menos 2. Menos 2 por 2 sería menos 4. 1 menos 4 es menos 3. Menos 3 por 2 es menos 6. Menos 6 por menos 6 es menos 12. Menos 12 por 2 es menos 24. Y esto da menos 16. Que como veis no da resto cero. Entonces, este número, el 2, anotamos aquí que no es bueno para factorizar. ¿Veis? Se trata de ir probando con los divisores del término independiente hasta que consigamos un 0. Vale, voy a probar con el 1. Para saber si tenemos que probar con el 1 hay un truquito. Y se trata de sumar todos los coeficientes. Si sumamos todos los coeficientes y da 0, entonces probamos con el 1 que nos va a servir para factorizar. Fijaros, tenemos 1 menos 4 menos 3 y 1 menos 2, menos 6 menos 8 y más 8 es 0. Si sumáis todos los términos y os da todos los coeficientes, y os da 0, entonces probad aquí con el 1 que os va a salir bien. Bajamos el 1, 1 por 1, 1, menos 4 y 1 sería menos 3,
Menos 3 por 1 es menos 3. 1 menos 3 es menos 2. Menos 2 por 1 es menos 2. Menos 6 menos 2 es menos 8. Menos 8 por 1 es menos 8. Y 8 y 8 es 0. ¿Veis? Entonces, ya hemos encontrado un número que da resto 0. Tendríamos este cociente, que es este es el término independiente, este es el que va con x, que sería menos 2x, este va con x al cuadrado, sería menos 3x al cuadrado, y x cubo. ¿Vale? Hemos factorizado teniendo ese cociente. Ahora sería, de nuevo, esto lo que tenemos que factorizar. ¿Vale? Entonces, lo que solemos hacer, en vez de volver a copiar, pues seguir haciéndole Ruffini de manera encadenada. ¿Vale? Vamos a seguir así, aquí, haciéndole Ruffini a ese cociente, que es el nuevo polinomio que queremos factorizar. Por eso vamos encadenando Ruffini. Y mismo procedimiento, vamos a buscar aquí un numerito que aquí nos dé 0. Vale. Una cosita. Si ponemos aquí un 1, el divisor de la división para hacer Ruffini no es x más 1. Porque el número que ponemos aquí es el contrario del que aparece en el divisor. Cuando aquí ponemos un 1 es porque el divisor de la división es x menos 1. Vale. Podemos volver a probar con números que tengamos aquí. Ya 2 sabemos que no. Podemos poner menos 1. A ver qué ocurre ahora. Bajamos el 1. 1 por menos 1 es menos 1. Menos 3 y menos 1 es menos 4. Menos 4 por menos 1 es 4. Menos 2 y 4 son 2. 2 por menos 1 es menos 2. Y esto daría menos 10. Que nos damos cuenta de que menos 1 no funciona. Pues seguimos probando. Ponemos ya la lista negra. Y ya vemos que no sirve. Si probamos con 1, pues también tenemos 1, 1 por 1, 1, menos 3 y 1, menos 2, menos 2 por 1, menos 2, menos 4, esto sería menos 12, que nos damos cuenta de que tampoco. 1 ya está en la lista negra, aunque nos ha servido antes, pero ya no nos vuelve a servir. Si ponemos 4, vamos a ver qué pasa. Bajamos 1, 1 por 4 es 4, menos 3 y 4 es 1, 4 por 1 es 4, menos 2 y 4 son 2, 2 por 4 es 8, y menos 8 y 8 sería 0. Entonces ya tenemos otro factor más. ¿Cuál es el otro factor más de la factorización? Pues el divisor que tendríamos de haber puesto aquí 4 en el Ruffini. Ese divisor sería x y el opuesto de 4, es decir, sería x menos 4. Y ahora aquí tenemos el polinomio, en el cociente tenemos el polinomio x cuadrado más x más 2. Ese es el polinomio que tenemos en el cociente. Podríamos seguir haciendo Ruffini, pero cuando lleguéis a un polinomio de grado 2, os aconsejo que resolváis la ecuación de segundo grado. Porque por el teorema del resto es lo mismo buscar las soluciones de la ecuación que buscar polinomios de la forma x menos a que dividan al polinomio. Entonces lo que vamos a hacer aquí es buscar las raíces de ese polinomio en vez de seguir haciendo Ruffini. ¿Por qué? Porque si el polinomio no tiene raíces o tiene raíces que no sean alguno de estos números, pues no las vamos a encontrar a través del Ruffini. Entonces, mejor que una vez que lleguemos al polinomio de segundo grado, que es cuando aquí aparecen 3 números, pues le apliquemos la fórmula para buscar las raíces. Tendríamos entonces, la solución sería menos 1 más menos
1 al cuadrado menos 4 por 1 y por 2 partido de 2 por 1. Y esto es menos 1 más menos la raíz de menos 7 partido de 2. Que esto no tiene solución real. Entonces, ese polinomio no se puede factorizar. Por mucho que hubiéramos intentado aquí poner en el Ruffini, no hubiéramos encontrado ningún número que diera resto cero. Pues ya podemos resumir todo lo que tenemos. Que sería el polinomio x elevado a 5 menos 3x elevado a 4 menos 3x elevado a 3 menos 5x elevado a 2 más 2x y más 8 se puede poner como el primer divisor que teníamos, que había sido x más 1. Que ese lo hemos hecho porque os he dicho yo que le dividáis y lo hemos encontrado al principio de todo. Y luego los que hemos ido encontrando para el polinomio que hemos marcado en rojo. Y que hemos encontrado los siguientes factores. El x menos 1, que venía de haber puesto aquí en el Ruffini el 1, ¿vale? Tendríamos otro factor que es x menos 1. El otro factor proviene de poner en el Ruffini el 4, que sería el x menos 4. Y por último, el polinomio que no hemos podido factorizar, que era x cuadrado más x más 2. Y esa es la factorización del polinomio del que partíamos. X más 1, que era el primer factor que hemos encontrado con el primer Ruffini. ¿Veis? Aquí teníamos menos 1, pues el factor es x más 1. Multiplicado por el segundo factor que hemos encontrado, que es x menos 1. Y el tercer factor que hemos encontrado, x menos 4. Y por último, el cociente de la última división que hemos podido realizar. ¿Veis? Vamos buscando números que den 0 del resto al hacer el Ruffini. Y esos son los números que encontramos. Los factores son x y el opuesto de ese número. Y esos son los factores que vamos poniendo en la factorización. Y por último, pues terminamos poniendo el último cociente que hayamos conseguido. Vamos a terminar esto haciendo un ejemplo que nos sirva de repaso de todo lo visto anteriormente. Vale, queremos factorizar el polinomio x elevado a 5 más 2x elevado a 4 menos 13x al cubo y más 10x al cuadrado. Vale, hemos dicho que los números que vamos a poner para hacer el Ruffini son los divisores del término independiente. Pero es que aquí no tenemos término independiente, tenemos el último término tiene a x al cuadrado. Cuando nos ocurra eso, no tengamos término independiente, antes de nada tenemos que sacar factor común. ¿Qué sacamos como factor común? La incógnita que esté elevada a un grado menor. Es decir, tenemos x elevado a 2, x elevado a 3, x elevado a 4 y x elevado a 5. La que escogemos es x elevado a 2. Ese es nuestro factor común, x elevado a 2. Tendríamos entonces, para conseguir x elevado a 5, si tengo x elevado a 2, sería x elevado a 3. Ahora, para conseguir más 2x elevado a 4, necesito 2. Y como tengo x elevado a 2, para llegar a x elevado a 4 necesito x elevado a 2. Para conseguir menos 13x al cubo necesito menos 13. Y como ya tengo x elevado a 2, para llegar a x al cubo necesito x. Y para conseguir 10x elevado a 2, como ya tengo el x elevado a 2, necesito 10. Y ahora el polinomio que vamos a factorizar es el que tenemos aquí, que ya tiene término independiente. Copiamos sus coeficientes para aplicarle la regla de Ruffini con diferentes números aquí. ¿Qué números pruebo ahí?
por los divisores del término independiente, que es más menos 1, que siempre es divisor de todo, más menos 2, más menos 5 y más menos 10. De nuevo el truco para ver si sirve el 1. 1 y 2 son 3, 3 menos 3 es menos 10, más 10 son 10. ¿Vale? El 1 nos serviría. Bajamos el 1, 1 por 1, 1, 2 y 1, 3, 3 por 1, 3, menos 13 más 3, menos 10, menos 10 por 1, menos 10. Como veis, da 0. El 1 ya no nos va a poder volver a servir porque tenemos 1 y 3, 4, 4 menos 10, menos 6. Ya nos suman 0. Nos suma 0, el 1 no nos sirve. Podemos poner entonces menos 1, a ver qué tal. Sería 1, menos 1, 3 menos 1 son 2 y 2 menos 1, menos 2. Esto sería recto menos 12. Entonces el menos 1 tampoco nos sirve. Probaríamos con el, por ejemplo, el 2. Tenemos 1 por 2, 2. 3 y 2 son 5 y 5 por 2, 10. Como veis, el 2 también nos sirve. Y aquí ya tenemos dos números que se puede poner entonces como... Cuando tengamos solamente dos números ya no tenemos que seguir factorizando, porque ese es otro factor simple, que sería x más 5. ¿Vale? Este va al término independiente y este con x. Cuando tengamos dos números ya dejamos de hacer el Ruffini. Entonces, ¿cómo se factoriza ese polinomio que hemos puesto al principio? Sería x elevado a 2. Esto no nos podemos olvidar. Y ahora la factorización que hemos conseguido para el que marco aquí en rojo, que es, ojo, si aquí hemos puesto 1 es porque en realidad hemos dividido por el polinomio x menos 1. Y si aquí tenemos 2 es porque en realidad hemos dividido por el polinomio x menos 2. Sería entonces ese polinomio que hemos marcado en rojo se factorizaría como x menos 1 por x menos 2 y por el cociente final que es x más 5. Y ya lo tendríamos factorizado. Cuidado, porque antes os he dicho que una vez que llegaseis aquí, a este paso, paraseis, sacaseis la ecuación de segundo grado, que sería menos 10, 3x y x cuadrado, y la solucionéis. Vale, lo he seguido haciendo para que cojamos ritmo con esto del Ruffini, pero cuando lleguéis ahí, lo mejor es coger y decir, pues x es igual a menos 3 más menos, aplicamos la fórmula, 3 al cuadrado que es 9, menos 4 por 1 y por menos 10 que es más 40, partido 2 por 1 que es 2. Sería menos 3 más menos la raíz de 49 que es 7, partido de 2. Tenemos menos 3 más 7, 4 entre 2, 2 y menos 3 menos 7 menos 10 entre 2, menos 5. ¿Veis? Que son los dos factores que hemos conseguido, ¿vale? Hay que cambiarle, para conseguir el factor hay que cambiarle el signo a las raíces que nos dé. Sería x menos 2 y x más 5, ¿vale? Los dos numeritos, los dos factores que hemos conseguido haciendo Ruffini. Pues hasta aquí este inicio de la factorización de polinomios. Practicarlo con los ejercicios que iré dejando y preguntar todas las dudas que vayan surgiendo. Saludos.